palabra. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quería era expresar mi agradecimiento a la Fundació Constantí Llombart. Primero por invitarme hoy a hablar de una cuestión sobre la que llevo pues, más de 30 años trabajando, estudiando y escribiendo, últimamente menos por las dedicaciones burocráticas de la universidad, pero a la que siempre le he dedicado tiempo y esfuerzo, que es la Valencia de la nueva planta, los finales del siglo XVII y el tránsito al siglo XVIII. Y esto me permite además recuperar viejos escritos. Ayer estaba mirando y digo, claro, sobre esto tienes más de 100 páginas escritas con un aparato de notas de 250 notas y no lo has publicado. No lo he publicado porque llevo 6 años, pues Raúl Monzón lo sabe, de decano de la facultad, y la universidad te devora por un lado y no te deja trabajar por otro. Pero con una cantidad de información sacada a lo largo de los años, le digo, es una lástima que esto no se sepa, ¿no? Y esto me ha servido para ordenar los materiales y preparar una publicación. Así que tengo que estar doblemente agradecido y, por supuesto, a ustedes por estar hoy aquí. Yo la verdad es que no sabría por dónde empezar y por dónde acabar. El profesor Guillermo Vicente pues ya nos ha puesto en antecedentes de lo que fue la Guerra de Sucesión, los motivos que provocan la abolición de los fueros. Yo siempre lo llamo decretos de abolición de los fueros y no nueva planta, porque realmente el decreto es una hoja. Acabé encontrando en el Histórico Nacional el manuscrito original con las notas a mano de Amelot de las correcciones que hacía. Es un decreto de abolición en una cara, ya está. Queda abolido todo y hago una chancillería, no hay ninguna instrucción más. No, voy a poner unos ministros o voy a crear un banco, no hay ninguna indicación y a partir de ahí empieza el caos, porque no hay ninguna previsión. Entonces todo van a ser probaturas y los que más sufrimos con las probaturas, desgraciadamente, fuimos los valencianos. De lo que dice el rey, que dice, ha habido un delito de rebelión. Yo siento no haber podido traer, tenía una presentación aquí en la que durante un año me dediqué en un plano de lo que era el reino de Valencia a marcar en rojo los municipios de filiación austracista, en azul los municipios de filiación borbónica y en blanco los que no se habían manifestado. Siempre se lo pongo a mis alumnos cuando explico la nueva planta. Pongo el plano y digo, ¿qué color es el que predomina? Y todos, el rojo, el azul. Digo, no, es el blanco. O sea, realmente la mayoría de los municipios lo que querían era que la guerra pasase por delante y que no les quemasen los campos de cultivo, que no les talasen los árboles y que no violasen los soldados a sus hijas si era posible y los dejasen en paz, ¿no? Si luego vamos a los colores azul y rojo, pues están equilibrados. Es decir, hay tantos municipios borbónicos o botiflers como austracistas y maulets. Esa es una rebelión. A mi modo de ver, no. Ahí Vicente Boix en el siglo XIX dice, es que el rey desatendió el reino, y es verdad. Valencia levantó varios regimientos de infantería para defender el reino y el rey los envió sistemáticamente a la frontera de Extremadura y a Cádiz para defender de un posible ataque desde Gibraltar la fortaleza o la plaza fuerte de Cádiz. Hay un momento con un compañero del departamento, Sergio Villamarín, vamos a contar los soldados que tenía el rey en el reino de Valencia cuando llegan los austracistas. Y hay 15 días en los que contamos 25 soldados. Es un territorio de 25.000 kilómetros cuadrados, pues tocaba un soldado por cada 1.000 kilómetros cuadrados. Imagínense la fuerza, lo que podía hacer un soldado para defender 1.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Cuando llegan los ingleses, lógicamente se rinde todo el mundo, incluso un regimiento que a última hora envía al rey, cuando llega y ve el panorama, se pasa de bando. Dice, claro, o morir o nos pasamos al enemigo, ¿no? El rey desatendió al reino, lo dejó indefenso y los ingleses, con las tropas auxiliares holandesas y portuguesas, pues simplemente conquistó. Felipe V, claro, Felipe d'Anjou. Felipe d'Anjou estaba bastante más interesado en la frontera andaluza y en la frontera de Portugal, que era una amenaza constante, porque Portugal había declarado la guerra también a la monarquía hispánica o a la España de entonces, y estaba más preocupado por aquello. Entonces dices, la rebelión como que no me la acabo de creer. Y luego el derecho de conquista. El derecho de conquista, a ver, tú como rey estás diciendo constantemente que Valencia es un reino tuyo. Entonces, ¿cómo conquistas algo que es tuyo? Es como si uno llega a su casa y dice, tomo posesión o conquisto mi casa. Pues el vecino te sacará un vaso con unas pastillas y dirá, cálmate y no te pongas nervioso, ¿no? O sea, no se puede conquistar lo que es de uno,
Entonces, el argumento para un jurista es muy duro de decir, hombre, esto no se puede decir. Como ha apuntado el profesor Guillermo Vicente, las razones están después. Es decir, como rey absoluto, y yo me he educado con mi abuelito, que es Luis XIV, que es el rey Sol, como rey yo puedo hacer y deshacer normas a mi antojo. Y lo voy a hacer. ¿Y qué modelo voy a coger? Pues voy a coger el modelo castellano, porque así unifico el territorio, que es lo que yo quiero hacer, y lo unifico con las normas de Castilla. Entonces a uno le entran ganas de decir, haber empezado por ahí, ¿no? Usted quería unificar el territorio, se carga los fueros, impone las leyes de Castilla, pero no me venga con sublevaciones y rebeliones y con el justo derecho de conquista de algo que es suyo, y ya me dirá cómo se conquista algo que es de uno. Pero vamos, la finalidad era muy clara, ya el conde duque de Olivares en su día había dicho, hay que unificar el territorio y a ser posible con las leyes de Castilla que le conceden más poder al rey. Y ahí entramos con la cuestión que el profesor Guillermo Vicente apuntaba, ¿no? Tenemos nuestros grandes historiadores castellanos que nos dicen, no, el reinado de Felipe V supuso la modernización de España. Y entonces uno dice, a poca historia política que uno conozca, la modernización en aquella época es Inglaterra, que es un parlamento que controla el poder del monarca, un poder judicial potente, es decir, la modernidad es Locke, la modernidad Montesquieu, la modernidad es Burlamaqui, que es el sistema que tenemos ahora con un sistema económico librecambista, un capitalismo incipiente. Esa es la modernidad, y eso, cuando uno mira la España del 18, no encuentra nada. Es decir, si esto es la modernidad, prefiero quedarme en el antiguo régimen o en la prehistoria. O sea que es que se desmonta con tanta facilidad ese argumento, pero les gusta mucho. No, es que vino la Francia de Luis XIV. Primero, la Francia de Luis XIV no vino porque no nos llegaba para ser la Francia de Luis XIV, y a las pruebas me remito con las guerras. Digo, y lo segundo es que la modernidad iba hacia donde estamos ahora nosotros, división de poderes, soberanía nacional, etcétera, etcétera. Esa es la modernidad. Lo otro es más de lo mismo. Entonces, yo creo que eso se desmonta con facilidad. Yo sí que venía un poco a hablar de esa circunstancia que nos afecta a los valencianos, y es el hecho que de los territorios históricos de la Corona de Aragón, Aragón, Cataluña, Mallorca y el Reino de Valencia, seamos los únicos que no tengamos un derecho civil propio en la actualidad. Entonces, ¿eso por qué es? Yo creo que aquí Enrique San Miguel, que es catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, dice, persiste la interrogante acerca de los motivos que aconsejaron a Felipe V no restaurar el derecho foral valenciano en el ámbito privado, siguiendo la misma práctica que había observado en el Reino de Aragón. De todos los territorios de la antigua Corona de Aragón, solo el Reino de Valencia perdió por completo su derecho a raíz de la nueva planta de gobierno instaurada por los Borbones. 3 siglos después, sigue sin haber una explicación satisfactoria, certera e indiscutible para ese hecho que aún hoy sigue distinguiendo el antiguo reino de los territorios con los que compartió historia y política durante largas centurias. Entonces sigue sin haber una explicación satisfactoria, certera e indiscutible. ¿Por qué Cataluña tiene un derecho civil propio? ¿Por qué Aragón lo tiene? ¿Por qué Mallorca lo tiene? De una manera un tanto peculiar, porque cada isla tiene su derecho propio. ¿Y por qué nosotros no? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Las explicaciones, y ustedes seguramente lo saben mejor que yo, pues son de dos tipos. La primera es que dice que, bueno, hubo una abolición foral y luego una represión política, una represión social muy potente en el caso del Reino de Valencia, que impidió una restauración efectiva de los fueros. Y luego viene lo que yo siempre llamo el argumento metahistórico, que es que los valencianos somos más blanditos, ¿no? Que somos, o que nuestra fuerza de reivindicación es menor. Lo traía aquí también en un papel, la famosa anécdota en que el conde duque de Olivares dice, es que a los valencianos los tenemos por más muelles. Esa cita histórica es falsa. Es decir, esa escena no se produjo nunca, el conde duque de Olivares nunca dijo que los valencianos eran más muelles, y Cristóbal Crespi de Valldaura no recibió esa instrucción de parte. Entonces, eso es un invento además de un célebre cronista aragonés que es Diego Dormer. O sea, lo tengo estudiado, me costó un año, me costó hablar con 10 o 12 profesores distintos hasta que llegamos a la conclusión de que era una fake news, que decimos ahora. O sea, que era un invento de Dormer que Dios sabe de dónde lo sacó, que además, lo que tiene más coña, la escribe 75 años después de que tuviera lugar. Él no había ni nacido cuando pasó aquello. Bueno, pues hace una obrita de teatro allí entre Cristóbal Crespi de Valldaura y el conde duque,
Y es curioso que los valencianos utilicemos esa cita constantemente, ¿no? Hasta el presidente de la Generalitat, a veces es que los valencianos somos más muebles. Será usted que hace colchones, ¿no? Pero vamos, primero la cita es falsa y segundo, algunos valencianos no somos muelles y no somos pocos los que no somos muelles. Pero vamos, esa explicación metahistórica de decir, bueno, el aragonés es tesonero y cabezón. Y como son así, recuperan el derecho civil. Los catalanes, ¿quién les va a quitar el derecho civil? Con lo fuertes que son. Y entonces, pero los valencianos que hacen paellas los domingos y tienen ese carácter bonancible, pues dijeron, pues nos quedamos sin el derecho civil. Oye, es una explicación que entra suave como la mantequilla, ¿no? Pero que es falsa completamente, es falsa como un duro de madera. O sea, que es una cosa que cuando uno repasa, digo, a lo mejor los valencianos de ahora somos idiotas, yo el primero, me pongo la etiqueta. Digo, pero los del siglo XVIII se batieron el cobre y pelearon por recuperar los fueros. Y si no lo consiguieron fue porque hubo un rey que se negó a devolverlos. Y siempre digo, pero vamos a ver, aquí, ¿quién deroga los fueros? Ah, Felipe V, digo, pues digo yo que el primer responsable será el rey, que es el que se carga los fueros. Digo, en derecho lo tenemos claro. Uno es responsable de sus actos y aquí el primer responsable es el rey. Ahora resulta que los valencianos somos responsables de que nos hayan devuelto los fueros. Yo digo yo que el responsable es el monarca. Cuando uno repasa las explicaciones que se dan de por qué no se devuelven los fueros, pues encuentra tres bloques. En la primera mitad del siglo XVIII, hasta 1750 más o menos, sí que hay dos o tres testimonios, uno de ellos de Gregorio Mayans, que viene a apuntar a gente concreta de Valencia. Claro, de Mayans lo apuntaba mi maestro, dice, no, esto fue cosa del conde de Castellá y del pavor de Arbuixec. Digo, el conde de Castellá se tiene, digo, pero el pavor de Arbuixec, ¿ese quién es? Dice, este es el que le levantó la cátedra a Mayans en las oposiciones de 1730. Digo, ojo, todos sabemos en la universidad que si alguien te quita tu cátedra, si no lo matas, lo odias para el resto de tu vida. Luego, al favor de Arbuixec lo pondrá como responsable de la abolición de los fueros, la muerte de Manolete y la no llegada del hombre a la luna. Digo, eso no es un testimonio objetivo. Mayans odia a este hombre y lo hace responsable de la abolición de los fueros. Cuando uno analiza la documentación de archivo, dice, este hombre no tenía ni poder ni características para hacer tal cosa. A partir de 1750, yo creo que los historiadores más centrados responsabilizan a la corona. Bueno, aquí llega el rey, deroga los fueros, hay una política de persecución social y política muy potente, con una represión de aquella nobleza que había sido disidente, que no había estado con el rey Felipe V, que había apoyado a Carlos III o al archiduque Carlos, y luego no hay, las autoridades del reino son todas castellanas, es decir, no hay un solo valenciano, y cuando hay un valenciano lo arrinconan, como se verá ahora cuando hable del intento de devolución de los fueros de 1719. Javier Borrull, Vicente Boix, León de la Royal, son algunos de los que explican diciendo, aquí el problema fue la corona, no fueron los valencianos. Y de repente, desde principios del siglo XX, uno empieza otra vez a encontrar esos testimonios que dicen que la culpa fue de los valencianos, que no defendieron sus fueros o sus derechos con la fuerza suficiente. Aquí tenía algunos testimonios separados y hay una sección que se llama los dislates. Los dislates son el disparate más grande, los tres primeros son de tres catedráticos de universidad, que ya os digo, casi que no sigo, porque para esto lo mejor que me puede pasar es jubilarme, ¿no? Hay uno que es de don Luis Díaz Picazo y Ponce de León, aún sabe quién es, que dice, podemos tener por absolutamente seguro que así como el rey concedió después de terminada la guerra el llamado derecho de nueva planta en Cataluña, Aragón y Mallorca, primer disparate, porque eso no fue así, no lo concedió nunca en Valencia. Este hecho no se debe atribuir a una especial enemiga o inquina del rey hacia los valencianos, aunque es verdad que entró a sangre y fuego en Xàtiva tras la batalla de Almansa, pues no hay datos históricos que arropen esta interpretación. Más probable nos parece otra explicación de los historicistas, que es que las fuerzas vivas del regne entrevieron que su futuro sería más prometedor en una alianza con el centralismo peninsular. Tócate las pelotas. O sea, primero nos llama historicistas a los historiadores, es como si yo a los civilistas los llamara civiliceros. Digo, y luego dice, las fuerzas vivas del regne, ¿qué son las fuerzas vivas del regne? Entrevieron, lo vieron así entre nieblas, que su futuro sería más prometedor en una alianza con el centralismo peninsular. Así nos ha ido a los valencianos en nuestra alianza con el centralismo peninsular. La racha de los disparates se acrecienta y acaba con una cosa que ya leí en el periódico Levante hace unos años de un señor que se llama Vicent Pons Chilabert, que dice, por cierto, Felipe V, al cabo de unos años,
invitó a las autoridades de Valencia, Cataluña y Baleares a que le solicitaran la reposición de su antiguo derecho civil. Valencia declinó la invitación y las otras aceptaron y se les repuso. Yo creo que las clases populares de Valencia, no la élite, ganaron con aquella decisión. O sea, hemos llegado a que el rey Felipe V se puso de rodillas y nos pidió: quiero devolveros los fueros, por favor. Y los valencianos dijimos: no, no nos hace falta, vamos sobrados con lo demás que tenemos, ¿no? Todo ese tipo de cosas, el problema es que calan en la gente, ¿no? Y cuando hablas con profesores, cuando vas a Salamanca a hacer una exposición como esta, dices: claro, estos los valencianos sois un poco flojitos, ¿no? Y entonces os habéis quedado sin derecho civil por eso. Hay una línea de refutación. La primera de las refutaciones que se pueden hacer es que la abolición fue obra de Felipe V y por extensión de la nueva dinastía borbónica y sus órganos de gobierno. Yo creo que eso es indiscutible. Luego hay otra cuestión que es: ¿quiso la sociedad valenciana de principios del 18 ver abolido su régimen jurídico? Es decir, a los valencianos les dio igual el decreto de abolición. ¿Qué es lo que se plantea en algunos de estos disparates que venía apuntando? Es decir, nos daba igual. Ha llegado un decreto de Madrid que se declara por abolidos los fueros. Pues hacemos una paella y crememos una falla y tal, y pasemos el rato y tal. I un cremaet y passem la vesprada celebrant l'abolició dels furs. Claro, uno dice: yo creo que no. Y viendo la trayectoria de todo el siglo XVIII, digo, aquí esto no se escoció, les escoció a los valencianos entonces, no les sentó bien. Claro, muchas veces se piensa la cuestión de la lengua, la cuestión de la cultura, pero yo recuerdo que Bartolomé Clavero, un célebre catedrático de Historia del Derecho, decía: es que siempre confundimos la actualidad con el antiguo régimen. En el antiguo régimen había tres cosas fundamentales que movían el corazón del pueblo. La religión, la primera. La segunda, el derecho, y el derecho no son solo las leyes, sino que son las instituciones. La Diputació del General, les Corts, y la tercera era un sentimiento de una historia compartida. Los valencianos teníamos muy clara esa historia compartida. Nosotros empezamos nuestra historia de alguna manera con la conquista del rey Jaume I en 1238. Aragón tiene unos orígenes más míticos en los fueros de Sobrarbe, en los inicios de la Reconquista, y Cataluña igual, pero nosotros nuestra fecha de nacimiento es que está en el registro, podemos ir y tocarla. Y a partir de ahí hay un sentimiento de convivencia que es muy fuerte cuando llega la abolición de los fueros. Entonces, ¿por qué estuvo el reino un siglo peleando por conseguir la devolución de los fueros? Porque le habían tocado una parte íntima de lo que sentía como pueblo, que eran los fueros. Y los fueros no son solo el tocho de las leyes forales, es la Diputació del General, son les Corts, es el baile general, es el mestre racional, son las instituciones de autogobierno que tenía el territorio. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que los valencianos se quedaron tan campantes cuando les quitaron la Diputación, les quitaron las Cortes, cerraron los estamentos? No, no, les dolió y les dolió mucho. Ya no digo a los austracistas, es que les dolió, igual que en Aragón, a los borbónicos, a los botiflers que decimos, y pasaron la vida reclamando una y otra vez la devolución de esos fueros. La cosa es tan chusca que un siglo después de la abolición, en 1808, cuando el rey marcha capturado por Napoleón al exilio, a Bayona, Fernando VII, y el país queda sin rey, el Consejo de Regencia decide convocar las famosas Cortes de Cádiz y entonces hace lo que se llama la consulta a la nación. Envía a todos los municipios grandes de España diciendo: se van a reunir las Cortes, ¿ustedes qué quieren que se traten las Cortes? ¿Qué les parece importante? ¿Quieren división de poderes? ¿Quieren más impuestos o menos impuestos? ¿Qué quieren? Pues el Ayuntamiento de Valencia, cuando llega la petición, dice: vete al archivo, saca los fueros, los 3 volúmenes más todas las ediciones posteriores, y tal cual, con una explicación, se envía. Iba a ser a Madrid, luego fue a Sevilla y acabó yendo a Cádiz. Un siglo después, los valencianos le dicen al Consejo de Regencia: queremos los fueros. Es decir, lo demás no sabemos qué es, pero queremos los fueros. Es decir, un siglo después, el ayuntamiento sigue queriendo los fueros. Entonces, cuando dice: no, es que Valencia se desentendió de su suerte, no es verdad. Es decir, el ayuntamiento y buena parte de la población recordaba los fueros. ¿Y por qué los recordaba? Porque formaba parte de su cultura como pueblo, y luego porque era de alguna manera un antídoto contra el absolutismo. Es decir, que el rey tuviese que ir a las Cortes o irse a los representantes de las ciudades, a la nobleza o al clero, pegándole un carchot, como diríamos, diciendo: usted hace mal esto, nos cobra mal los impuestos, nos maltrata. Eso para un rey es plato de poco gusto, como ir para el presidente del gobierno, ir a las Cortes y que le digan de todo. Pues lo mejor que hacemos es cerrar las Cortes
y ya no tengo que oír a los valencianos nunca más. Durante todo el siglo XVIII hemos recuperado unos 12 o 13 intentos de devolución de los fueros. Hubo dos que yo diría que fueron muy potentes, el de 1710 y el de 1719 a 1721. En 1710, y el profesor Guillermo Vicente lo ha recordado, hay una cédula que les dice a las chancillerías de Valencia y de Zaragoza: hacedme un informe con lo que queréis que se os devuelva de los fueros. Yo creo que ahí las chancillerías interpretan con más generosidad de lo que realmente el rey pretende. Siempre hemos pensado que Valencia no respondió, porque nunca hemos encontrado ni los papeles de Valencia ni los de Zaragoza. Están perdidos en el Archivo Histórico Nacional, y si alguien tiene tiempo libre, allí hay 54.000 legajos, yo me he visto unos 1.000 y sigo buscando, pero estoy mayor y ya el reuma me impide ver los legajos con la velocidad que los veía antes. Pero ¿qué tenemos? La correspondencia del Cabildo, y en una de las cartas del Cabildo se dice claramente lo que el informe de la Chancillería de Valencia exige, que es la devolución de las Cortes, la devolución del baile general, el regreso del virrey, la reducción de la Chancillería Audiencia, el viejo sistema de tributos, y hay alguna cosa en la que no acaban de estar de acuerdo, pero sabemos el contenido del informe de Valencia, y lo que es más pistonudo, el informe de Valencia es el primero que llega a Madrid, el 15 de marzo, está sobre la mesa. El de Aragón llega más tarde. Y a mí me da la impresión de que Aragón envía la crisis legal de Franco de Villalba, que es un buen tratado, pero no concreta nada. No hace como el de Valencia, que dice: quiero las Cortes, quiero el baile, quiero el virrey. Aquí dice: bueno, lo de Aragón no funciona bien y estas son las vías por las que se podría solucionar. ¿Qué ocurre? Que cuando llega esto al Consejo, el Consejo dice: yo esto no lo entiendo. Y le dice al conde de Gerena, que es el presidente de la Chancillería: oiga, hágame una cosa como la de Valencia, dígame qué es lo que quiere. Y eso retrasa la tramitación 2 meses. Son 2 meses fundamentales. Yo no sé si voy a poner, cuando acabe lo que estoy escribiendo, que la culpa de que no tengamos fueros es de los aragoneses. Igual es excesivo. Pero claro, son 2 meses básicos porque 1710. 1710 es una situación mala para el rey porque Luis XIV está perdiendo la guerra de sucesión en Europa. Acaba de sufrir una derrota estrepitosa en Oudenarde, en la zona de los Países Bajos, y las potencias aliadas le dicen: ríndete. Y él empieza a retirar las tropas que tenía en España, porque básicamente el ejército de Felipe V era el ejército francés, y entonces retira las tropas, y Felipe V de repente se ve con una mano delante y una detrás. Dice: ¿y ahora cómo me voy a defender de los ingleses, los catalanes, etcétera? Y entonces es cuando Amelot y, digamos, los ministros franceses vuelven a París y se crea lo que se ha llamado el gobierno de los españoles, acaudillado por el duque de Medinaceli. Y el duque de Medinaceli es el que le dice al rey: si no tenemos tropas francesas, tendremos que hacernos con tropas españolas. Y una buena manera de que Aragón y Valencia contribuyan al esfuerzo de guerra es devolverles los fueros. Entonces, de ahí surge la cédula de febrero de 1710, que curiosamente el presidente de la Chancillería de Valencia, que era un castellano, se llama Colón de la Reátegui, ya se pueden imaginar lo castellano que era, el tío esconde la cédula. O sea, yo la encontré de casualidad donde no debía estar y además no la registra en el libro. Yo pensaba: no se ha recibido nunca, y al final la encontré porque la escondió en un cajón. Entonces, pero al final, como hay otras vías de comunicación, el arzobispo va al presidente de la Chancillería y dice: oye, ya sé que se escondió la cédula, pero sé que la ha recibido. O sea que hace el informe. Al final lo hace, se envía a Madrid, y esos 2 meses son básicos, porque hasta primeros de junio el Consejo no se pone a deliberar. Y para primeros de junio, Felipe V está a piques de perder la batalla de Almenara, de perder Zaragoza y de perder Madrid. Con lo cual, al final, en agosto se disuelve el Consejo y se queda sin decidir lo que hubiera podido ser, a lo mejor con 2 meses de antelación, la devolución de los fueros. No creo que hubiera sido así, pero esos 2 meses tienen su importancia. O sea, a lo mejor hubieran resuelto una devolución y ahora tendríamos nuestro derecho civil con gran alegría. O sea que ese es un mito de las historias valencianas. ¿Por qué los valencianos no respondieron a la cédula de 1710? Y es que sí que respondieron. Menos mal que el obispo auxiliar de Valencia, que vio el legajo, apuntó: no, pues las Cortes, el baile general. O sea que sí que se respondió antes y mejor que Aragón. Lo que pasa es que los avatares de la guerra al final disolvieron el Consejo y luego ya no se retomó. Y Aragón, que es verdad que el aragonés es
muy noble y muy tozudo. Mi madre era de Ejea de los Caballeros y mi abuela también, entonces ya les puedo decir que el carácter aragonés lo conozco bastante bien, pero ellos tuvieron una suerte, digamos, una serie de circunstancias afortunadas, y es que el rey, cuando gana las batallas de Virihuega y Villaviciosa a fines de 1710, no vuelve a Madrid, se va a Zaragoza y se pone en Zaragoza y está en Zaragoza prácticamente todo el año 1710. ¿Qué ventaja tiene que el rey esté en tu ciudad? Que el rey puede demostrar o puede comprobar personalmente que los aragoneses no tenían cuernos y rabo, o sea, que eran ciudadanos finos y leales y que no estaban alentando ninguna sublevación. Cuando lo descubre, pues le empiezan a decir, hombre, pues podríamos tener un acto de benevolencia y eso sería conservar el derecho civil. Y ahí más que Diego Franco de Villalba, yo creo que tiene un papel importante un antiguo diputado que es Bruno de la Balsa, que es en el momento en que se está discutiendo cómo podemos congraciarnos con los aragoneses. Entonces Bruno de la Balsa dice, pues déjenos nuestro derecho civil, que para los aragoneses es una muestra de nuestra identidad y de nuestro sentido de ser aragoneses. El rey dice, bueno, pues es una idea. Y aquí interviene otro personaje que nunca intervino en el caso valenciano, que es el propio Luis XIV. El nieto le escribe a su abuelo y le dice, abuelo, hay esto, ¿tú cómo lo ves? Y el abuelo le dice, macho, les has quitado sus libertades, les has quitado sus justicias, les has quitado todo. ¿Qué te importa dejarles el derecho civil, que es el que rige la relación entre las personas? Y al final el nieto dice, bueno, y esa es la clave de que Aragón recupere su derecho civil, que el rey está en Zaragoza, comprueba que los aragoneses no son demoníacos, sino que son vasallos tan finos y leales como los castellanos, y que su propio abuelo intercede por la cuestión. Cuando miramos el caso del Reino de Valencia, Aragón además tenía un problema adicional. Como el archiduque Carlos había invadido el territorio y había desmontado toda la estructura de gobierno, había que montar una nueva. Y entonces vamos a montar una nueva y dentro de esa estructura nueva va el derecho civil aragonés en el paquete. Cuando uno mira Valencia, dice, claro, en Valencia no hubo una sublevación, no hubo una conquista por parte del archiduque y lo que hubo fue una afirmación del régimen de nueva planta. ¿Por qué? Porque Valencia era la base del ejército de Felipe V en aquel momento. Cuando Felipe V ataca en 1711 Cataluña, lo hace desde Valencia y lo primero que conquista es Tortosa. Entonces, no es el momento de andarnos con reducir chancillerías a audiencias, cambiar las cosas, no, no. O sea, energía, fuerza y el ejército preparado para la conquista. Y esa es una de las... Por eso Valencia no tuvo una chance, no tuvo oportunidad en 1711. Sí que la tuvo curiosamente en 1719. En 1719 el rey viene por primera vez a Valencia. No había ni jurado los fueros, que sí que los había jurado en el caso de Cataluña y de Aragón. Viene por primera vez y viene oliéndose la tostada, ¿no? Dice, con lo mal que me he portado con los valencianos, a mí me van a recibir a pedradas. Entonces, viene hacia el reino y se paran 7 aguas y envía un emisario al virrey, que era al capitán general, el duque de San Pedro, y dice, ¿cómo voy a ser recibido? Usted va a ser recibido aquí con todos los honores. Efectivamente llega el rey, cacería en la albufera, bailes en palacio, en fin, un besamanos enorme en el Palacio Real, paseos por la ciudad, y el tío se queda encantado pensando que lo iban a violar y realmente le dan un recibimiento digno de un monarca. Y el último día, que se ve que el rey estaba contento, había bebido un poco más de la cuenta, se le acercan los regidores del ayuntamiento y le dicen, oiga, ¿usted no nos devolvería los fueros como ha hecho con Aragón y como ha conservado en Cataluña y Mallorca? Y el rey muy contento dice, pues claro que sí. Dice, lo único que tenéis que hacer es pedírmelo. Y entonces se va el rey, se reúne el ayuntamiento, hay que pedir la devolución de los fueros. Y en ese momento se encadenan una serie de circunstancias negativas para la petición. La primera es que el rey se había metido en una guerra con Francia. Bueno, con Francia, con Inglaterra, con el Imperio Austríaco y con los Países Bajos, ni más ni menos. Lógicamente perdió la guerra por goleada, ¿no? Pero en un momento de guerra, con Francia, curiosamente, acaudillada por el duque de Berwick, invadiendo el norte de España, pues no era el momento de pedir devoluciones de los fueros. Cuando la guerra se reduce, resulta que hay un brote de peste negra en Marsella y entonces el puerto de Valencia y todo lo que es el hinterland de Valencia se bloquea porque hay una amenaza, un miedo a que la peste llegue por barcos a Valencia y se extienda a toda España. Entonces Valencia queda aislada durante 6 meses. Y a todas estas, pues el rey pierde la poca salud mental que le quedaba. Es decir, es bien sabido que Felipe V tenía un trastorno bipolar muy potente. Y al rey, por ejemplo, le gustaba pescar en los estanques
de sus palacios. En Aranjuez y en La Granja, si han estado, pues se ponía ella a pescar y a veces le daba por desnudarse, situarse en medio del estanque y simular que era una rana. Pero así, literalmente eso está descrito. A veces hacía el muerto, se quedaba muerto, desnudo, en el jardín y tenía que ir su mujer y los lacayos allí a recogerlo y tal. Y él se hacía el muerto y lo transportaban muerto a la habitación hasta que al día siguiente decidía reviscolar. Aquello atascó toda la gestión burocrática de la corona hasta límites insospechados. Cuando por fin en 1721 parece que el rey está un poquito mejor, el ayuntamiento vuelve a pedir, oiga, usted nos acuérdese, ya sé que pasaron 2 años, pero acuérdese. Y entonces el Consejo de Castilla habla con el rey y el rey dice, efectivamente, yo solo dije, documentese. Y entonces el Consejo le pide a la Audiencia de Valencia, le dice, por favor, hazme un informe sobre qué devolvemos y qué no devolvemos. Y entonces lo primero que ocurre en la audiencia es que el fiscal dice, yo soy de Valladolid y no sé valenciano, entonces o me traducen los fueros o no puedo dictaminar. Y entonces la ciudad acude a los catedráticos de la Universidad de Valencia y durante el mes de julio y agosto los pone a traducir los fueros de Valencia y el Instituto de Tarazona. Se conservan las cartas de aquellos catedráticos que vieron sus vacaciones truncadas por la traducción al valenciano. Lo traducen todo, se hace un informe que yo siempre he llamado el Memorial de los Fueros y que llevamos 55 años buscándolo en el Archivo Histórico Nacional y no lo hemos encontrado. Y parece ser que aquel fiscal que no entendía el valenciano hizo un dictamen negativo, diciendo que todos los fueros de Valencia violaban las regalías del rey y que por tanto lo mejor era no devolver nada. Pero eso lo dice la gente del Cabildo que lo vio en Madrid, el memorial. Y ahí se quedó la cosa. Nunca hemos sabido si el memorial se recibió en el Consejo, si se informó. Sí que sabemos, por la correspondencia de aquella época, que hay un momento en que el Marqués de la Compuesta, que es el ministro de Justicia, el secretario de Estado de Justicia de Felipe V, un aragonés, por cierto, don José Rodrigo, lo tenía encima de la mesa. Y entonces la ciudad se lo dice, oiga, tiene usted encima de la mesa la petición que le hizo la ciudad para que le devolviera los fueros. Le agradeceríamos que le echara un vistazo y que dijera algo. Jamás hubo respuesta. 1725 con la paz de Viena, luego en 1760 el memorial de Greuches, la ciudad pide constantemente, oiga, devuélvanos los fueros o devuélvanos la parte de los fueros que ha conservado Mallorca y Cataluña y que le devolvió Aragón. Nunca hubo una respuesta. O sea, se preguntó 12 o 13 veces y nunca llegó una contestación por escrito de Madrid. Yo muchas veces digo, en ese caso somos los valencianos culpables de la no devolución, cuando no hacemos más que pedir y no se nos da. En fin, ya digo que eso es una especie de refutación de decir, a lo mejor ahora no tenemos tanto interés, pero en la época sí que lo hubo, ¿no? Luego hay la misma línea de refutación que en el caso de Aragón y en el caso de Cataluña y Mallorca. En el caso de Cataluña y Mallorca no es que los catalanes sean, que no les puedes quitar nada porque son especiales. No. O sea, en el caso de Cataluña coinciden muchas cosas y una de ellas es que uno de los que interviene en la redacción de los decretos de Marcanta es un catalán, es Francesc Lamillé, que, y lógicamente como catalán él dictamina. Conservemos, él además hace más que los aragoneses, el derecho civil, el penal y el procesal. Y se conserva. Aquí también interviene Luis XIV. También Luis XIV le dice a su nieto, déjales el derecho propio. Y en el caso de Mallorca, la cosa tiene más retranca, porque quien intercede por el reino de Mallorca es el general Daspel. Daspel es el general que entra en Valencia, sangre y fuego, es el que quema Xàtiva y es el autor de aquella expresión que dice no hay árboles suficientes en este reino para colgar de ellos a todos los rebeldes. Ese es Daspel, es una bestia. Pues esa bestia, 10 años más tarde, se desplaza personalmente a Madrid para interceder por el derecho mallorquín. Y pide que se conserve y dice de los mallorquines que son una gente estupenda. ¿Qué nos queda del Daspel de Valencia que se ha transformado en persona, en un ser humano, ¿no? En el caso de Valencia no era un ser humano, era una bestia, ¿no? Responsable de múltiples ejecuciones en muchos pueblos. Y el caso del duque de Berwick es igual. Es decir, Berwick no tuvo el menor reparo en quemar Xàtiva. Pero sí que es verdad que cuando el rey le dice has de quemar Barcelona, Berwick le dice no, yo esto no lo voy a hacer. O sea, podemos entrar con violencia si los catalanes se resisten, pero las órdenes que me da usted yo no las voy a ejecutar. Caramba, hace 7 años y que las ejecutabas, ahora no. Tiene su explicación, es que la guerra acaba agotando.
¿no? Berwick había derramado sangre la que había podido y más, y estaba cansado, igual que Despel. Y Cataluña y Mallorca se encuentran con dos generales cansados, que lo que van a hacer es decir, hagamos la paz. Y una forma de hacer la paz es conservar el derecho de estos territorios, el derecho privado. Valencia no pasó eso. Aquí tuvimos al peor Despel, tuvimos al peor Berwick y tuvimos a las peores autoridades que nos podamos imaginar. Lo que les decía en 1721 de ese memorial que se envía a Madrid y que nunca hemos sabido su procedencia, pues claro, cuando uno ve todos los ministros que intervienen en la tramitación, dice, claro, el intendente era de Villena, pues vale, el fiscal era de Valladolid, el oidor jefe era de Santander, el presidente de la Chancillería era de Guadalajara, el capitán general, que era el duque de San Pedro, era de Génova. No hay un solo valenciano, no se consultó un solo valenciano. Es más, a la hora de la traducción de los fueros, macho, tienes 3 jueces valencianos en la Chancillería, en la audiencia, y uno de ellos es un especialista en fueros. ¿Por qué no le consultas? Lo dejaron arrinconado. A Torán y Sorey ni le preguntaron. Y era una persona que podía haber hecho su trabajo perfectamente. Entonces uno ve que hay una serie de autoridades de raíz castellana que acaban arrinconando la presencia de valencianos y claro, así como mallorquines o catalanes, incluso aragoneses como Bruno de la Balsa o Diego Franco de Villalba tuvieron oportunidad de hablar, en el caso de los valencianos no hubo ninguno que pudiera hablar por el reino. Y uno ahí ve una cierta animadversión. Una cierta animadversión que es un factor diferencial con Aragón, y es la lengua. En la correspondencia de los ministros de la audiencia se les ve que van al mercado a comprar y en el mercado les hablan en valenciano y ellos se enfadan. Llevan incluso criados que hablan valenciano para que les traduzcan. Y se crea una especie de aislamiento social derivado en buena medida de la presencia de la lengua valenciana. En Aragón se hablaba castellano y no hubo ese problema. En Cataluña hubo el mismo problema también. Y ese aislamiento lo que acaba creando es un resentimiento que cuando se les dice, oye, ¿qué opináis de los fueros? Yo, pues los fueros, si me los dejáis a mí, los quemo, ¿no? Y esos son los informes que llegan a Madrid con respecto a la devolución foral. Y no me voy a extender mucho más. La idea es esa, por un lado, de que los valencianos de entonces pues hicieron todo lo que pudieron por defender sus fueros. Yo creo que no me queda ningún razonamiento más. La devolución. Y luego el último, y aquí me hago eco de una expresión de un viejo catedrático ya fallecido por desgracia de mi facultad, el profesor Vicent Lluís Montés, que era catedrático de Derecho Civil. Él hace un recorrido por la historia, le gustaba mucho la historia, veía que la recuperación actual del derecho civil tenía sus luces y sus sombras, pero al final acaba su artículo diciendo así: ¿hemos de seguir pagando los valencianos la dejación de nuestros derechos históricos por parte de los estamentos poderosos a principios del siglo XVIII? Es decir, si los valencianos del siglo XVIII no defendieron con suficiente fuerza el derecho civil, ¿eso nos tiene que arrastrar a los valencianos de ahora a no tener un derecho civil propio? Hay una conexión que dice, a ver, si hay territorios que tienen un derecho civil propio, ¿por qué no los podemos tener los demás? Y en el caso de Valencia hay un título histórico, y es que Valencia tuvo una de las legislaciones civiles más avanzadas de su tiempo, que es la derogada por Felipe V. Entonces, aunque hubiesen hecho el burro entonces, eso nos tiene que afectar ahora a nosotros. Tiene que haber una conexión histórica, es decir, como aquellos se portaron mal, el castigo lo tienes tú. Claro, Montés, que era inteligente, dice, eso no debe ser. Entonces, hágase la recuperación del derecho civil valenciano con la inteligencia que se quiera, pero si hay un territorio en España que tiene derecho a tener una legislación en materia civil o en materia de derecho privado propia, ese es el Reino de Valencia. Y yo quería decir que suscribo íntegramente sus palabras. Saben ustedes que algunos, los de la Asociación de Juristes Valencians, estamos metidos en una pelea bastante agria desde hace más de 20 años por recuperar nuestra potestad para legislar en materia de derecho civil, y vamos a seguir así. O sea que los valencianos llevan 317 años, pues los vamos contando, conforme pasan, 306, 308, 315, 317, y a veces nos saludamos recordando el número de años en que seguimos sin tener derecho civil hasta que el contador pase a cero y podamos legislar en esta materia. Y nada más, muchas gracias. Bé, doncs podem passar a un torn de paraules si voleu fer cap pregunta o intervencions. Teniu la paraula. Ximó.
comentar en primer lloc als ponents que han demostrat que la informació, que les coses que es poden fer ahir no sempre s'han de seguir, sinó que les coses s'han de contrastar per arribar a un coneixement del que ha passat i del que hem de jutjar que pot passar. Això per una part. Després, una cosa que no l'havia sentit dir a ningú, ni ho havia llegit, però m'havia pegat el cap a moltes voltes, i és el fet que Felip V no va jurar el punt. Això podria significar un argument per a... Bueno, si no se consuma el matrimoni, doncs no hi ha matrimoni. Si no se consuma el fet de ser rei, que és jurar el punt, ahir podríem tindre una via jurídica. Això per un costat. Per l'altre, jo la meva referència en el dret civil no soc del ram, però hi he llegit poc, perquè m'ha impressionat molt. Però el llibre clàssic de Pi Margall, el comentari que fa del dret civil del territori peninsular i deixa en molt mal lloc el dret comú del castellà. Pareix que tots els drets privats que hi ha en territoris no castellans pareix que siguin millors que el del castellà. Una mitja línia volia saber com el dret napoleònic. Sabem que s'ha exportat molt. El dret castellà, una pregunta, jo no sé la resposta, però és la part. Si el dret castellà, que pareix que sigui tan bo, i el que l'ha adoptat algun país, per ahí, conforme al dret napoleònic, l'han adoptat en molts països, que ha passat en el dret castellà, no se fa servir així, en la censura. Cuba. La falta de jurament es un argumento jurídico, porque lo que digo el decreto de Nueva Planta es que han faltado al juramento de fidelidad que emitieron. Claro, había preguntas políticas durante no había que juramento de fidelidad, pero es verdad que es un sector que lo que sí poder guanyar i per tant obrar una notificació. Nosaltres, els juristes valencians, li van enviar una carta, en aquell moment era el rei d'Espanya, el rei Juan Carlos, y le van a decir lo del juramento. Es que Juan Tertesón nos dijo que habíamos faltado a nuestro juramento de fidelidad y realmente no hubo juramento. O sea, es verdad que allò va ser una carta un poc naïf, ¿no? Pero bueno, hoy en día ho van dir. ¿No? I la contestació, bueno, 3 segles després, quina importància té que n'hi hagi un jurament. És veritat que també li van dir els 2 regidors, els 2 jurats de València que retruquen al decret d'abolició del jurament, que són Ortí i Blanquer. Vostè diu del jurament, però vostè no ha vingut mai a València a jurar els curs i resulta parece que s'empresonaris que enviaren a la càrcel de Pamplona carregats de cadenes. O sigui que poca broma. Quan moltes vegades diu, és que els valencians no van fer, és que... O sigui, diria al rei alguna cosa, en aquella època era pensió, que no podia acabar ni Ceuta o Novant. Entonces, precaució, si no vol ser un màrtir, perfecte, però la gent no tenia vocació de ser màrtir. Entonces, és veritat que moltes vegades tu recordes, no hi ha un jurament de fidelitat, per tant no hi ha un quebrantament. I després, quin era el millor dret? Doncs els juristes sabem que el dret funciona a base de donar solucions a problemes. I les solucions poden ser molt variables. I ahí està el problema del testament. La llibertat de testar o no llibertat de testar. ¿No? A València existia la llibertat de testar. Les persones podien desheretar a un fill o a tots els fills si volien. Hi havia una legítima forma que era una cadira. Deixant el testament una cadira. Algú fica, no sé què, una cadira. I ja sabies que l'havia d'espetar. És veritat que n'hi havia obligació, el que es diu la legítima forma, de citar. És millor solució que el sistema castellà de les legítimes? Per a mi sí, però jo entenc que altres persones puguen pensar el contrari, perquè les solucions són molt variables. En el cas aragonès, doncs ara hi ha una legítima que és menys estricta, menys dura que la castellana. El mateix que passa a Catalunya, però Navarra té llibertat de testar.
no passa res, no s'ha desfet. La majoria de països anglosaxons, que són els més desenvolupats del món, tenen llibertat d'estat. Jo sí que puc dir que el dret civil valencià, a començaments del segle XVIII, a punt de l'abolició, era un dret civil interessant, ben trebat, ben potent, amb solucions molt interessants i que en matèria successòria, per exemple, era un sollo. Quan uno va a l'arxiu de la Chancilleria de Valladolid i demana plets de testamentaria, és que tenen, com un hotel com este, ple de plets de testamentaria. Quan uno va a l'arxiu del Regne Valencià, on estan els plets de testamentaria? I te trauen la testamentaria. Ahí està. I per què? Perquè la llibertat d'estar elimina tots els problemes d'impugnació de testaments, de plets successoris i tal. El sistema de legítimes era tan complicat que mig segle després de l'abolició, el fundador del Col·legi d'Advocats de València, Berní Català, va fer un manual de com se partien herències, perquè els advocats no sabien fer-ho. Entonces, a veure, la col·lació. Entonces, este que ha rebut una donació la té que aportar, però este no perquè està exclòs en el testament, i este té dret a 2/3, però aquell té dret a 1/3. Clar, s'embolicaven. El sistema foral era molt més senzill. Eren quotes, este tant, i no n'hi havia impugnació. El tema castellà era diabòlic. Els advocats valencians tardaran un segle a aprendre a aplicar les regles del dret successori castellà. És més complicat, però potser per l'antic règim era millor, perquè així els fills quedaven més protegits per un sistema legítim. El dret valencià era bo, el dret aragonès jo crec que era bo per a Aragó, i el dret català, evidentment, també era un bon dret per a Catalunya. Després, quan arriba l'època del Codi Civil, una de les coses que fa retardar el Codi Civil de 1889 és l'abolició dels territoris de dret foral, perquè la primera proposta, que és el projecte del 51, s'eliminava totalment. Fora Aragó, fora Catalunya, fora Mallorca, fora Navarra, fora tot. Els territoris forals van dir per què? Agarra una de les nostres solucions, no castellanitza tot, i això fa que separe, i en el 88 s'arriba a la solució dels drets forals, per una banda, s'apliquen prioritàriament, i el dret comú per a la resta del país i supletori en aquells territoris que tenen dret propi. No sabria què dir. És veritat que el dret castellà era bàsicament la base del dret romà, com en el cas del dret valencià, i que la codificació va seguir el model francès. El Codi Civil francès és l'inspirador del Codi Civil espanyol, això és claríssim. El 75% del contingut del Codi Civil espanyol del 88 és el Codi Civil, el Codi de Napoleó, del 1804. I no sé si li he contestat la pregunta, jo moltes vegades m'enrotllo a contestar. Una pregunta és, tu no ideals més antics respecte al castellà o una cultura no dels més antics, però és veritat que en el cas de la península Ibèrica és la primera gran compilació de dret comú, que és el dret romà, podríem dir la tradició culta del dret. En 1238 caldria esperar, les partides són posteriors, els fueros reals posteriors, i les ordenacions d'Alfonsín i les de Portugal són posteriors també. És veritat que és un codi molt gran i molt potent a mitjans segle XIII, que és una cosa molt rara. Es va fer a Barcelona, la Cancelleria del Rei, per lo que sabem, i per lo que sabem, al mes d'estar jo el primer a la ciutat de València, d'entrar per la porta del Torn de Ferran, que no existia encara, sinó que era la muralla àrabe, en aquell moment ja va fer la concessió d'una costum que tenia segurament entre 1.000 i 2.000 capítols artículos, que ja era un codi molt potent. Que siga el més gran o el més important, doncs els hongaresos dirien que era el seu, els territoris alemanys dirien que és seu, la Carta Magna. La comparació sempre és complicada, però sí que és veritat que Purs de València, que en aquell moment es deia la Costum de València, va ser el primer gran codi de la recepció del dret comú en la península Ibèrica. I això ja és una fita. El dret aragonès és un dret que té un arrel més consuetudinari. És un dret més basat en la costum, és un dret més antic. Un dels textos que tenia per ací, clar, és que el valencià desapareix el dret dels Purs perquè era molt paregut al castellà, perquè tots tenien l'arrel romana. I el d'Aragó o el de Catalunya no, perquè són més antics, estan basats en costums originals al socaire dels Pirineus, a una torrefina molt poètica. Diu, sí que és veritat, diu, però ja en el primer, si uno comparava ja la costum de València a les partides, ja n'hi ha solucions jurídiques diferents.
I després els valencians van anar obrant més diferències. Per exemple, una que crida molt l'atenció, la transmissió consensual del govern. Si un ha estat en un poble, en un casino, i estan dues persones negociant sobre un camp de taronges, en donar-se la mà, tot el poble sap que el camp ha canviat de propietari. Això ve dels curs, perquè no calia anar al notari per l'escriptura i després donar al registre. Simplement, en el consens de les dues persones s'operava la transmissió de la propietat. Una cosa raríssima, que només existia a França. Però els valencians tenim això. El dret castellà, teoria del títol i el modo. La voluntat de les parts, però després referendada per un títol que era el contracte. Que calia contracte, calia escriptura. En el cas valencià, simplement donar-nos la mà, que és tampoc. L'únic territori espanyol que tenia transmissió consensual del domini era el Regne de València. Possiblement perquè als valencians no mos agraden les formes. Tot això de sopar costera amunt, tens que anar al notari, tens que pactar de no sé què. Escolta, sí, estem d'acord? Sí, doncs ja està, no calen més coses. Ja ho hem de demanar. Bueno, en primer lloc, agrair a tot Constantino Marc l'acte i agrair als ponents la que han fet del dret civil foral valencià. Jo coincidint